Éxodo capítulo 23, verso 25 dice así la palabra del Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Que el Señor nos bendiga por su santa palabra. Recuerda que estamos estudiando 4 pasos para ver su provisión en mi casa. El primer paso que ya hemos visto es temer a Dios. Si le tememos, Salmo 34:9, entonces no nos faltará nada. Segundo paso, lo miramos después, que fue andar en justicia, y Dios nos dará nuestro pan cuando el pan se acabe. Tercero, que es el punto a considerar hoy, es servir al Señor, y Él bendecirá ese pan que me ha provisto. Pan en el sentido de puede ser arroz, puede ser carne, lo que tengas, pero es la figura que tenemos de la provisión del Señor para nosotros. Entonces, está condicionada la bendición al servicio a Dios. Hay 3 puntos de vista desde el cual se puede servir al Señor. El primero, desde el punto de vista de que Él nos ha libertado del pecado, de que Él antes le servíamos al mundo y ahora queremos servirle. Ese punto de vista nos lleva a la gratitud y por medio de ella servimos al Señor. Esa es la primera óptica por la cual mucha gente visiona el servir a Dios, porque antes sirvió al pecado y cómo no va a servir al Señor. Y es un buen punto. Pero están los segundos que sirven al Señor, no porque en sí tengan tanta gratitud o porque sientan tanta responsabilidad, sino porque la Biblia les enseña, les empuja, les anima a hacerlo. Entonces, cuando se encuentra con pasajes como servir a Jehová con alegría, sirviendo al Señor con temor y temblor, servir, servir, servir en tantos pasajes de la Biblia y aún en el Evangelio, en sus 4 versiones, entonces se siente comprometido el creyente a servir a Dios porque la Biblia lo está empujando a servir a Dios. Pero la tercera persona que sirve al Señor ya no es empujada ni es orientada, sino que es infundida desde adentro porque el Espíritu Santo, derramado en su vida, le ha dado el don de servicio, como dice Romanos capítulo 12, verso 7, o el de servir en servir. Entonces tiene el don de servicio y para él es una delicia servir en lo que sea. Se necesita a alguien, él quiere estar ahí. Se necesita algo, él quiere darlo. Se necesita ir a un lado, él quiere apoyar. No hay para hacer algo, él quiere aportar. Tiene ese don innato que el Espíritu Santo le ha puesto para servir. Pero cualquiera que sean los 3 modelos, los 3 principios o las 3 formas de mirar el servicio a Dios, las 3 son buenas y las 3 traen bendición. Pero el pueblo de Israel no lo miró así. El pueblo de Israel en el desierto, aunque llevaban el tabernáculo en sus corazones, llevaban el servir a Moloc. Dios los confronta y el apóstol por el Espíritu Santo en una de sus cartas habla de esto. Entonces, ellos servían, pero porque les tocaba. Y como les tocaba, siempre se veían en apuros. Siempre veían que la provisión no era suficiente. El maná no lo valoraban. El agua, ni se diga. La carne, pues tocaba. Al maná querían cambiarle la forma para que les dieran carne. Querían entonces decirle al Señor que en Egipto vivían mejor, que allá comían pescado y un poco de cosas, aunque no era así. Ellos servían de mala gana y en medio de esa mala gana servían con una rabia a su Señor, con una resignación y una frustración, porque ellos creían que era mejor haber servido como esclavos en Egipto. Pero nosotros somos la iglesia. Aprendemos de sus errores, los de Israel, para nosotros dar el mejor servicio a nuestro Señor. Y es encaminado en el amor que debemos ejercitar el servicio al Señor. Cuando usted y yo le servimos a nuestro Dios, sea en el área que sea, con total entrega, pasión, responsabilidad, sin descuidar tus asuntos principales como el hogar, la atención a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, tus deberes económicos en el hogar, tu responsabilidad conyugal con tu doña o con tu esposo y todas las cosas que implica una relación de pareja. Y en esas cosas cumpliéndolas, sirves al Señor luego, Dios a partir de esto te bendice. Lo que tienes, te lo bendice. He escuchado hermanos que han dicho, y de verdad eso me da mucha tristeza cuando escucho hermanos hablar así.
Ah, es que yo le serví al Señor 30 años. ¿Y qué tengo? Ahí estoy pagando arriendo todavía. Todavía estoy en lo mismo. No tengo nada. Yo necesito es trabajar, necesito mi apartamento, mi casa. Y sí, entre comillas, necesito el apartamento y la casa. Eso es muy cierto. Pero lo primero que esas personas dicen no es cierto. Esas personas que han así, me he puesto a mirarlos y han tenido la bendición de Dios. Han tenido la oportunidad. El problema es que no administraron la bendición. Entonces ellos le echaron la culpa que servir a Dios es lo que los tiene estancados económicamente. Pero no es así. Dios a todos da oportunidad porque Él es bueno y Él es justo, al bueno y al malo, al que ama a Dios y al que no lo ama, al impío como a la iglesia, nos da su bendición, su oportunidad, su gracia. Con nosotros las hace más grande por ser su pueblo redimido, pero con toda su criatura abre su mano, como lo dice la Biblia en un salmo, y colma de bien a todo ser viviente. El Señor jamás ha quedado en deuda con nadie. Él es fiel y ha tenido méritos y ha dado motivos al hombre y más a su pueblo para que le sirvamos, para que vivamos para Él, para que nos desgastemos sirviéndole a Él. Porque el Señor, siendo el Señor, se puso entre nosotros como el que sirve. Siendo el Señor, no le dio nada a lavarle los pies, callosos, malolientes, sudorosos tal vez, a sus 12 apóstoles, incluyendo el que le iba a entregar, incluyendo el que le iba a vender, incluyendo el que lo iba a sentenciar con un beso traicionero en su rostro. Pero nosotros no somos de ese modelo de personas. Nosotros somos de los que valoramos cada oportunidad. Si no tienes, no es porque Dios no te bendiga. No es que no vayas a servir al Señor porque no tienes. Eso es errado. Y nosotros como hijos de Dios debemos servir bajo el principio de que primero hemos sido libertados. Más allá de que las escrituras nos empujen a servir, a servir al Señor o de que el Espíritu Santo quiera que lo hagamos. Lo que debe estar en nuestra mente es un alto sentido de gratitud porque sin Cristo servía el pecado y el pecado me pagó con sufrimiento, dolor y condenación eterna. Pero servir a Cristo trae bendición sobre lo poco o lo mucho que tienes. No he visto nadie que con alegría que sirva al Señor y que no disfrute lo que Dios le da. Porque servir al Señor trae bendición y la bendición de Dios no añade tristeza. Así que si lo que tienes no te rinde, yo te invito a que no entregues el cargo. Yo te invito a que no tomes la corriente que sigue mucha gente, aún desafortunadamente dentro de muchas congregaciones. Yo te invito a que sirvas al Señor con alegría, con gratitud. Como lo dice Romanos capítulo 6. Antes servían al mundo. ¿Cómo es posible que ahora libertados de la injusticia nos sirvan a la justicia? No, nosotros debemos servir al Señor. Es lo menos que podemos hacer. Alguien dijo, yo no me imagino el cielo sirviendo, cantando con arpa y todo el día, diciendo santo, santo, santo. Y ahí dijo, no, yo no me imagino el cielo así. He escuchado incluso pastores de renombre hablando despectivamente de esto. Pues si esto es mi eternidad, el estar sirviendo a otros en la gloria y con un arpa en una nube, adorando su nombre, es una delicia para mí. Saber que no voy a estar en el lago de fuego y que voy a poder contemplarlo, así sea sobre una nube con un arpa tocando, es un privilegio muy grande, porque mi Señor me amó primero, se entregó por mí y me sirvió a mí primero. Es imposible que alguien que ha gustado de la benignidad, del amor, del perdón, de la caridad del Señor, de su gracia, de los dones venideros de este siglo, de la llenura de su Espíritu Santo, de la gloria de Dios, del hablar en lenguas por su Espíritu Santo, de la invocación de su santo nombre en las aguas del bautismo, la revelación de su deidad, de su gracia, del plan salvífico, y que entre tantos miles que están en esas ciudades o pueblos, a ti y a mí nos haya escogido, es imposible que nos neguemos a servir al Señor. Servid a Jehová y Él bendecirá tu pan. Bendecirá. Si temes a Dios, no te va a faltar. Si andas en justicia, se te acaba el pan que te dio, te lo va a volver a dar. Y cuando ahora te vuelve a dar, si le sirves a Dios, te va a bendecir el Señor. Dios me da un honor muy grande que es poder participar en esta reflexión y la intención
de parte del Señor es que tú y yo reflexionemos profundamente. Recuerda, servid a Jehová, y Él bendecirá tu pan, bendecirá tus aguas, y aún quitará de ti toda enfermedad. No faltará el teólogo que diga: "Ah, eso está dicho en la ley, eso está dicho en el Antiguo Testamento". No faltará el erudito de las Escrituras del día de hoy que trate de minimizar esta reflexión. Pero yo te digo, va en ti creerlo o rechazarlo, pues toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la edificación, salvación y perfeccionamiento de sus santos. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Sírvele al Señor. Me acuerdo y termino. Un joven, todo el mundo estaba en cargos, todo el mundo estaba en la élite de los cargos en una congregación, en el meta. Y me acuerdo que había un hermano, un pastor muy anciano. En uso de buen retiro, fue pastor en una de esas iglesias y el hermano estaba muy enfermo, su esposa muy anciana también. Y el hermano tenían que ponerle pañal y todo esto. Y se pidió voluntarios para ir a atender al hermano, para cambiarle el pañal, asearlo, ayudarle a la anciana, una anciana muy ancianita, la esposa, para sus quehaceres y su atención física. Y nadie levantaba la mano. Pero de pronto, dos hermanos, corpulentos, acuerpados, así, musculosos, jóvenes, levantaron su mano: "Hermano, yo voy una semana y lo atiendo". El otro: "Hermano, yo voy la otra semana". Y entre los dos nos vamos a turnar y vamos a servirle al Señor y a atender a ese siervo del Señor. El pastor dijo: "Hermano, maravillosa idea, que Dios los bendiga, vamos a orar por ustedes". Y esos hermanos con esa alegría llegaban a la casa, barrían la casa de la ancianita porque muy anciana, no podía ni hacer casi oficios. Y el hermano sumido en la cama, el hermano que fue pastor o en uso de buen retiro. Y los hermanos le cambiaban el pañal, todo lo que tenían que hacerle, su manutención de su cuerpo, de su casa, aún le ayudaban a hacer la comida. Y ellos con esa alegría servían al Señor. Servir al Señor trae bendición. Esas personas han sido muy bendecidas en todas las áreas de su vida, porque entendieron que servir a Dios va más allá de un cargo. Si tú quieres de verdad servir al Señor, Dios te va a poner personas, familiares, vecinos, para que le sirvas. Y ese Dios que te ve en lo secreto, cuando tú menos lo pienses, si es por no tener un cargo que no le sirves, te pondrá en público a que le honres. Pero sírvele, y Él bendecirá tu pan y bendecirá tu vida. Este es tu espacio, el Correo Bíblico. Lo he compartido contigo con mucho agrado. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo para todos. Sirve a Jehová y Él bendecirá tu pan. Nos queda el último tema para mañana. No te desconectes. Ora por mí y recuerda, a la misma hora y por la misma señal de tu emisora Cielo, Cartagena. Pásala bien. Dios te guarde.